¿Qué es esto de universidades por todos lados? El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Decir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos como todas las semanas para compartir con ustedes esto que hemos dado en llamar Universidades por todos lados, el programa radial de la CONADU. Bienvenidos a todos y le damos la bienvenida también a nuestro compañero Pablo Macía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Vir, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? La verdad que contento porque ya se viene el calorcito, los días son más largos, así que está bueno. Estamos ahí ya con temperaturas muy lindas y bueno, acercándonos a la gente como cada semana para contarles la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, con charlas, con debates que semana tras semana les hacemos llegar desde radiocaput.com. Ya les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, es Facebook. Nos pueden buscar con el nombre de CONADU en Facebook, ahí está, con el nombre de CONADU, en Instagram y en Twitter con el nombre de @prensaconadu, y nos pueden enviar un correo electrónico, un mensaje al WhatsApp 11 70 27 75 43. Repetimos, en Facebook nos buscan como CONADU. En Instagram y en Twitter, @prensaconadu. Y mensajes escritos o audios al WhatsApp 11 70 27 75 43. Bueno, y como siempre, Pablo, agradecemos a todo el equipo que hace este programa, a Luis Javier en la operación técnica. Luis, muchísimas gracias. En la producción general, Elizabeth Vega Grón, directora de prensa y comunicación de CONADU, y Javier Moscoso, parte del equipo de prensa también. Queremos agradecer la colaboración de otros compañeros como Gabriela de Michelis, que siempre están pendientes de poder traerles a ustedes el mejor programa semana tras semana. Bueno, quien les habla, Virginia Ozan, y mi compañero Pablo Macía. Pablo, comenzamos entonces el programa de este día, con una semana con varias cosas, pero queremos direccionarlo al tema economía, porque estuvo el ministro Martín Guzmán compartiendo una reunión en el Centro Cultural Kirchner con el exministro de Finanzas de Grecia, y bueno, se habló ahí sobre la crisis que hubo en ese país en el año 2015 y la enseñanza, por supuesto, que dejó este hombre referente internacional y progresista, que dio su exposición también. Estuvieron presentes también otros exponentes dentro de la economía
llegados de Ecuador, pero bueno, fueron muy interesantes las puestas que tuvo el ministro Guzmán. ¿Te parece que escuchemos alguna de ellas? Dale, podemos escuchar. Ahí vamos. De lo político. No existe tal cosa. Todo es político. La parte técnica se trabaja sobre la base de una visión política. Es decir, la respuesta es que no está cerrado porque tiene todo junto. Y aquí es muy fácil la pregunta. ¿Quieren saber de qué lado del conflicto de intereses estructural está cada quien en la Argentina? Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI. Miren si apuran al gobierno o apuran al FMI. A quien tendrían que estar apurando es al FMI, que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro. Bueno, ahí lo teníamos hablando de esto, de esta relación, ¿no?, que seguimos teniendo con el Fondo Monetario Internacional y de poder seguir adelante terminando con esta dependencia que tenemos con esta institución gracias al gobierno anterior. Acabar con la dependencia del Fondo Monetario Internacional es un acto de soberanía. Ahora vamos a hablar de lo que es el fondo. Ahí tenemos, ahí sigue. ¿Por qué que esté el Fondo Monetario Internacional en la Argentina es un gran problema desde el punto de vista de la construcción de la política económica sobre el principio de la soberanía? Y nosotros lo que hacemos es negociar una solución de una forma que ese principio sea absolutamente innegociable. Bueno, ahí escuchábamos nuevamente al otro pasaje de la intervención del ministro Martín Guzmán, y efectivamente, como decías vos, Virginia, fue muy importante este encuentro donde estuvo Yanis Varoufakis, el ex ministro de Finanzas de Grecia, porque ellos también atravesaron las consecuencias de una brutal deuda externa, ¿no? Y en nuestro país estamos atravesando esas mismas consecuencias con una negociación que hace el gobierno nacional para reestructurarla de plano, porque en estas condiciones, en las condiciones que tomó esa deuda el gobierno anterior, es impagable y somete a nuestro país a estar comprometidos en no poder crecer y seguir sumidos en los niveles de pobreza que tenemos. Todo lo que está pasando en Argentina tiene que ver con ese hecho realmente maldito que fue esta brutal toma de deuda para los bonistas, con los bonistas privados y con el FMI, que como también dice en otro pasaje de esa entrevista Martín Guzmán, un préstamo orientado a financiarle la campaña a Macri para que intente reelegir. Bueno, afortunadamente el pueblo argentino no siguió eligiendo ese camino porque nos iba a llevar a la derrota ya estructural de las posibilidades de recuperación de la Argentina. Tengamos en cuenta que la deuda externa es un fenómeno que se está discutiendo en todos lados del mundo, lo plantea el Papa Francisco, la necesidad de la condonación de las deudas de los países subdesarrollados. Lo plantean también las instituciones del sistema de Naciones Unidas, la CEPAL, que corresponde al capítulo de América Latina y otros lugares de importancia y de relevancia mundial, porque no se puede sostener esta estructura financiera que somete a los países, y más en el marco de una pandemia. Claro. Que ha desatado, como todos sabemos, el año pasado. Que ha cortado la cadena de producción y de trabajo del mundo directamente. Entonces, Tal cual. Se ve exacerbado por eso, digamos. No quiere decir que antes de la pandemia la cosa hubiese estado bien y ya había que reestructurarla. Por eso siempre decimos, de la pandemia también hay que salir mejores y volver a una nueva normalidad que sea mejor que la que teníamos antes de atravesarla, ¿no? Porque de hecho
fue por eso que, entre otras cosas, la pandemia se genera por un mundo injusto, donde, bueno, cada vez se expolia más al ambiente, no solamente a las poblaciones, sino también al ambiente, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. No sé si teníamos otro audio, porque después me gustaría seguir comentando algunas cositas, ¿no? Sí, vamos con el último audio de Martín Guzmán y volvemos. Lo que realmente sirve para una Argentina más próspera es que todos los factores de poder, esto siempre, pero en particular en esta difícil que estamos llevando a cabo, digan, ok, esto es mejor que la alternativa. Ténganlo claro, es la pregunta de Mario. ¿Se puede decir que no? Sí, se puede decir que no. Porque no va a haber nada peor para el futuro del pueblo argentino que una alianza incorrecta. ¿Se puede lograr un sí? Sí, también se puede lograr un sí que funcione. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Hemos dado pasos muy importantes. El siguiente paso es colectivo, no es solamente del gobierno. Muy bueno también ese pasaje, porque lo que está planteando Guzmán es la necesidad realmente de tener una defensa soberana de nuestros intereses que haga que no cerremos ningún acuerdo que sea perjudicial para el país, ¿no? Como decía en el audio anterior, algunos presionan no al FMI para que cierren las condiciones que nosotros estamos reclamando, sino al revés, para que el gobierno tenga que ceder. Y en eso también hay una especulación muy fuerte de un sector de los grupos económicos de nuestro país que intentan operar hacia la devaluación del dólar. Y eso se está viendo, digamos, en el marco de la campaña, con este dólar ilegal, que si bien es marginal, genera una referencia, que es el famoso dólar blue, que le llaman ellos, pero que es el dólar ilegal, que está llegando casi rozando los 200 pesos. Es totalmente infundado que ese dólar esté a ese precio, porque la verdad que la Argentina durante este año, y ya desde el año pasado, ha logrado generar un superávit comercial y están llegando dólares a la Argentina a partir de las exportaciones y obviamente también del menor impulso de importaciones, ¿no? Pero en ese sentido el gobierno está acumulando dólares y no los está perdiendo. Por lo tanto, ahí se ve un componente de especulación que también tiene que ver con la inflación, ¿no? También es erróneo pensar que tenga que haber estos niveles de inflación que hay en Argentina, porque como decíamos antes, ni tenemos problemas con el dólar, salvo, como decíamos antes, la herencia de todos los dólares que tendríamos que pagar, que Macri tomó y para la fuga, ¿no? Pero digamos, en términos concretos no hay problemas de dólares y una gran cantidad de productos que se producen en el país no están atados al precio dólar, con lo cual la inflación tiene que ver con otra cuestión, que es la puja distributiva de grupos económicos cuya voracidad hace que quieran ganar todo lo que perdieron, no en la pandemia, porque muchos grupos no perdieron en la pandemia, sino todo lo que perdieron paradójicamente con el macrismo, ¿no? Perdieron con el macrismo, aunque lo apoyaban, y ahora que están ganando con este gobierno, igual quieren ganar y recuperar lo perdido, y esa es la puja distributiva, que es lo que estuvimos viendo estos días, donde el nuevo secretario de Comercio, Feletti, está interviniendo para poner un coto por un tiempo al aumento de precios, porque bueno, el gobierno tiene una vocación de que el salario esté por arriba de la inflación, pero estos formadores de precios, pocas cadenas, vimos el caso de Molinos, el caso de Ledesma y el caso de Arcor, han ganado mucho dinero durante este año
y sin embargo siguen aumentando los precios y no quieren llegar a un acuerdo de congelamiento de precios. Bueno, sobre el tema de la devaluación también habló el ministro de Economía, lo escuchamos. Se viene una devaluación. El año pasado decían lo mismo, y dijimos no, y no pasó. Bueno, ahora decimos lo mismo, no, y no va a pasar. Ahora, ¿qué está pasando de verdad? El Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Es decir, tenemos más resiliencia, no menos resiliencia en el frente externo. También reestructuramos la deuda con los acreedores privados. No hay ningún pago de capital hasta julio del 2024. ¿Cuál es el problema de la balanza de pago, de la carga de dólares en el frente externo? Es el Fondo Monetario Internacional. O sea, se invierte la lógica. No es que el Fondo Monetario Internacional entra en escena por el problema de balanza de pagos. El fondo ya está en la Argentina, lo trajo Macri. Y el problema de la balanza de pagos es porque está el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que tenemos que lograr es que el Fondo Monetario Internacional deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos. Eso es lo que estamos buscando. Eso es buscar un acuerdo sobre la base de lo que es nuestra programación económica para tranquilizar a la economía argentina. Bueno, como decíamos, lo dijo mucho mejor de lo que lo estaba comentando yo, ¿no? Así que... Sí, totalmente, era lo que hablábamos antes de escuchar este último audio de la devaluación, ¿no? Pero bueno, también estuvo el presidente Alberto Fernández hablando sobre transformar los planes sociales en empleo genuino. Gran trabajo por hacer, gran trabajo por hacer. A ver qué dijo. Personas se nos acercan con una carta en la que cuentan sus angustias y piden lo que necesitan. En el año 2003, con Néstor Kirchner hacíamos campaña. Esas cartas nos pedían una y otra vez un plan. Por entonces, más de 2 millones de personas eran beneficiarias de un programa llamado Jefes y Jefas de Hogar. Durante los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina creció a un promedio anual del 7% y se crearon más de 2 millones de empleos. Cuando dejamos el gobierno con Néstor, quedaban 400.000 planes sociales. Ese año fui el jefe de la campaña que llevó a Cristina a su primera presidencia. También hicimos actos. Y también recibíamos miles de cartas y notas que la gente nos daba en esos encuentros. Ahora nos pedían mejores condiciones de trabajo. En los 8 años en que Cristina fue presidenta, el empleo siguió creciendo. Se generaron más de 1 millón de puestos de trabajo. El desempleo se redujo a poco más del 5%, un número que muestra más la rotación en el empleo que el desempleo real. El número de planes sociales se había reducido a menos de 200.000. Pero hubo un dato más llamativo. Para el 2015, cuando Cristina terminó su mandato, nadie pedía ni planes ni trabajo. ¿Cuál era el reclamo de entonces? El reclamo era que los asalariados no pagaran impuestos a las ganancias. Qué diferencia, ¿no? Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir el mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. En menos de 200.000, estábamos en diciembre del 2019 en casi 800.000 planes sociales. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza. Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna a la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado.
Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando al presidente, más claro imposible, Pablo. Tal cual, brillante, hacia donde tenemos que ir, que es eso, recuperar la producción, el valor agregado en la Argentina, y eso se hace con un proyecto autónomo, no vinculado a, como hacía el gobierno anterior, que era la libre importación de todo. Uh-huh. Y bueno, en base también al mercado interno, por eso también es falso que los que ahora vienen a prometer nuevamente de que sacándole derecho a los trabajadores, como quitándoles la indemnización, vamos a ir para adelante. Ya gobernaron hace muy poquito, nos dejaron un desastre y ahora, bueno, con la complicidad de ciertos medios que no recuerdan ninguna de las cosas que hicieron, intentan nuevamente retornar, pero bueno, sabemos que el camino no pasa por ese lado. Bueno, muy bien, cerrado el ciclo económico y social, nos queremos meter con este tema. Vamos a cortar este bloque, Pablo, con un tema que nos es de la cultura nacional argentina, un tema de Charly García, que antes de ayer estuvo cumpliendo sus 70 años y bueno, hubo muchísimas actividades en todo Buenos Aires, recitales en su honor y mucha sorpresa de la gente, ¿no? Que lo pudo ver finalmente, por lo menos tocar 2 o 3 temas en el CCK. La verdad que sí, pone contento a toda la población argentina, la figura de Charly, es un referente de, como decía en estos días, ¿no? De todas las generaciones, desde los más grandes hasta los más jóvenes, un gran referente y bueno, un genio, ¿no? Un artista impresionante que aparte, bueno, ha hecho un montón de cosas y entre otras también un visionario, ¿no? También se recordaba lo que le había dicho hace mucho tiempo a un periodista argentino, sí. Y bueno, muchas anécdotas, ¿no? Y una persona muy querida por todo el ambiente de la cultura y del pueblo, ¿no? Nos vamos escuchando Influencia, Charly García, aquí en Universidades por Todos Lados. Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque. Pablo, primero recordándole a la gente las vías de comunicación, lo pueden hacer llamando, mandándonos un mensaje al WhatsApp 11 70 27 75 43 y si no, a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como Conadu y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu. Vamos a recibir ahora a el antropólogo, doctor especializado en el tema de la cuestión mapuche, algo que está muy vigente por estos tiempos en el sur de nuestro país. Le damos la bienvenida a Sebastián Valverde. Sebastián, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí te saludamos con Pablo Macía en este programa, Universidades por Todos Lados. Y bueno, queríamos abordar contigo todo este conflicto que se está viviendo en el sur con el grupo de los mapuches, la integridad territorial en Argentina, cómo se los está acusando, ¿no? Y todo, bueno, las tierras que tienen tomadas los grandes millonarios que se fueron instalando estos últimos años en el sur. Sí, exactamente. Bueno, gracias por llamarme desde ya, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, desde ya es una situación muy compleja, lo que se ha dado en los últimos días, muy seria la acusación del pueblo mapuche de ejecutar ese incendio, en el cual la provincia salió a decir sin pruebas ni nada que era un grupo mapuche y después ya directamente en algunos grandes medios a decir que los mapuches son terroristas. Por eso en el día de hoy ya sacamos un comunicado de repudio de varios equipos, varias universidades y unidades del CONICET. Gravísimo, pero gravísimo esto de decir los mapuches son terroristas, como estaba en el programa de ayer.
El pueblo mapuche está compuesto por 300.000, 400.000 integrantes, es el pueblo más numeroso en Argentina. Sería como decir que, bueno, ante algo que no se sabe bien qué es, porque en realidad no existe ninguna prueba, ya acusar a miles y miles de personas. Es racismo puro, es estigmatización, es vulneración de las leyes y hay un interés inmobiliario muy fuerte, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Estoy escuchando, perdón, en como doble mi voz, no sé si hay manera de corregirlo, y si no, no, bueno. Ahora lo corregimos. Pablo Macía te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad que sí, muy conmovidos por este caso donde directamente desde un sector, yo creo que también desde la política, ¿no? Se intenta instalar este tema estigmatizando a todo una etnia de pueblos originarios de nuestro país y como vos decías, ¿no? Sin saber bien, se pone todo en el mismo marco, quizá para ocultar otras cuestiones que pasan en esas regiones. Esto está como el tema de la apropiación de Hacelo, Martín, 160 por 6. ¿Cómo? Hola. Sí. Sí. ¿Se escucha ahí? Escucho, Sí, escucho. Ahí se te volvió a cortar, perdón. Sí, escucho. Sí, te escuchamos. No, a ver, frente a la falta de solución a los problemas concretos que tiene la población, pensemos que ciudades como Bariloche tienen la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Bariloche tiene récord de desempleo en periodos de baja temporada turística. Parece que el estigmatizar al otro es la solución para algunos sectores, vinculando también al interés inmobiliario, al interés de las explotaciones forestales. Se está avanzando mucho la producción de pino en algunos lugares del noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro, y tiene que ver esto con una estigmatización así de esta característica. Y después, bueno, hay un interés muy claro electoral también, no es casualidad que todo esto aparece a 3 semanas de las elecciones, un intento de acusar al gobierno nacional de no hacer nada o de sostener, como se dice, a los violentos. Está todo modificado, tergiversado, acá pasan otras cosas. La provincia de Río Negro es una provincia que está más atrasada en la implementación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, está violando la ley vigente en Argentina de emergencia territorial, están parados los relevamientos en varios lugares de la provincia, se está avanzando en otras provincias, pero está paralizado en la provincia de Río Negro, entonces tiene que ver con toda una movida de estigmatizar y de tapar eso otro. Y también pensemos que hay una especie de rionegrinización, por llamarlo de alguna manera, de los conflictos, que es indudable que tiene que ver con que la presidenta del INAI es de Río Negro, la ex senadora nacional hasta el 2019 por la provincia, es una conocidísima dirigente política de la provincia, y el vicepresidente del INAI es un dirigente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Entonces, fíjense también esto de que han desaparecido otros pueblos de los medios, como el pueblo Com. ¿Qué pasó? Ahora no hay problema con los Com, ¿no? No lo vemos. Ha desaparecido Formosa y Chaco en los grandes medios y hay una puesta en escena de Río Negro, básicamente, que es lamentable por el daño que esto le hace a los pueblos originarios, ¿no? Yo veía el programa de anoche, que me parece realmente... y se veía esos supuestos mapuches con pasamontaña, y me parece que es tan obvio que eso es una puesta en escena, es decir, tan lamentable, tan que afecta a las poblaciones, ¿no? O sea, porque además pensemos después las enormes dificultades para aplicar políticas, para renovar la ley que está en discusión en el Congreso en este momento, las distintas políticas públicas que es necesario aplicar frente a la enorme desigualdad que afecta a las poblaciones indígenas, ¿no es cierto? Poblaciones mapuches, ¿no? Uno empieza a mirar la pobreza, la población con necesidades básicas insatisfechas y siempre crece entre la población indígena. Entonces acá hay una deuda histórica con los pueblos y uno dice, 2021, ¿cómo seguimos en esta situación? Y lamentablemente la estigmatización retrocede años, décadas, y se hace tan difícil revertir esta situación, ¿no es cierto?
Sebastián, y te hago una consulta, porque también lo curioso es que por un lado siempre se dice, bueno, sobre todo la zona patagónica, que es de alguna manera, entre comillas, despoblada, digamos, o sea, hay territorios, hay negociaciones para otorgarles espacios sin que, como vos decías, ¿no?, el mercado inmobiliario y las propias condiciones del capitalismo terminen ahogando a esas poblaciones, ¿no? Porque me parece que, como vos decías, políticas públicas también para que puedan sostener su calidad de vida en la zona. La ley 2660 que hablamos justamente es una política pública, es una ley importantísima, claro, y todo esto apunta a frenarla, digamos, ¿no es cierto? Es eso, o sea, y además termina siendo muy difícil a los funcionarios, cuando está este discurso instalado, mapuches igual terroristas, decir vamos a hacer un relevamiento en la comunidad, vamos a ir asignando. Y sí, digamos, está pendiente asignar un montón de tierras. Provincia como Río Negro está atrasadísimo y es responsable la provincia. Por supuesto la nación también, pero la provincia está trabando todo. O sea, claro. Y además, bueno, de vuelta, con la velocidad que agentes privados que se instalan, que violan las leyes y terminan haciendo esos espacios, y los pueblos originarios con documentos que testimonian del siglo XIX que están en el lugar, no se consigue que se avance ni siquiera con una regularización territorial, con que se reconozca a partir de la ley 2670 que están ahí y tengan un respaldo del Estado mayor que no tener nada, ¿no es cierto? Y evitar los desalojos, que es la otra cosa que hace la ley. ¿No es cierto? Tal cual, es un tema, y este tema de la estigmatización, ¿no? Vos lo atribuís también a esto, a tratar de alguna manera ahogar el reclamo de estas poblaciones y el tema de que sientan, porque también hubo todo un proceso de volver a sentir orgullo por las identidades que constituían nuestra región antes de ser Argentina, digamos, antes de ser seguro, de constituirse el Estado Nacional, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, lo que pasa es que son procesos que llevan muchísimo tiempo. No es fácil pasar de estar tan estigmatizado a tener orgullo de una identidad. Son cosas que llevan décadas, ¿no es cierto? Pero indudablemente que esto apunta a frenar esos avances. O sea, la consecuencia de esto es que se frenan los avances en todo lo que se va logrando. Que se van logrando muchas cosas con el tiempo. La provincia de Río Negro la de Neuquén, la vecina de Neuquén, acaba de firmar el convenio por la ley 2660 con Nación, pero Río Negro está muy paralizado, digamos. ¿No es cierto? ¿Por qué crees que cuesta tanto llevar adelante la aplicación de esta ley, del tema del relevamiento? Bueno, son los intereses inmobiliarios, sin ninguna duda, sobre esas zonas, los intereses extractivistas, los intereses de grandes capitales que quieren avanzar, y un racismo muy fuerte de la sociedad y de buena parte de la sociedad, y no pensar que las cosas se van a resolver siempre más por el diálogo, por el acuerdo, por la participación, por la estigmatización. Hay lugares o dirigentes o proyectos políticos que lo único que conocen es construir al otro como enemigo, más que ir aprendiendo a sentarse en una mesa que implica acercar posiciones. ¿No es cierto? Esa es un poco una parte importante. Y además, bueno, de vuelta, indudablemente frente a la falta de propuestas y falta de otros proyectos que puedan tener estos sectores, el estigmatizar al otro es algo que le suma, que garpa, como se dice, que suma, ¿no es cierto? Es una forma que se ha adoptado, lamentablemente. Lamentablemente, y esto que decía, avanza de capitales muy extractivos, por ejemplo, de la producción de pinos en esta región, está generando unos efectos muy fuertes. Acordémonos de los incendios a principios de este año, inéditos ahí en la zona. Se acusó a los mapuches, no se demostró nada. En cambio,
el primer muerto fue un mapuche, digamos. O sea, es así, eran ellos las víctimas, pero sin embargo, durante unos días de lo que se hicieron los mapuches y después la justicia desestimó las denuncias que hizo el ex gobernador de Río Negro, el que hizo el ex senador, pero bueno, como siempre, durante unas horas en la tapa de los diarios dicen que son los mapuches, como siempre. Claro. Tal cual. Te quería hacer una consulta más también con respecto a estas propuestas que han surgido de políticas públicas, por ejemplo, frente a los incendios deliberados, estas leyes para que en esos lugares no se pueda establecer transacciones inmobiliarias en esas zonas, o por ejemplo una ley que prohíba la extranjerización de la tierra. Todas estas cuestiones también las discute la comunidad como forma de protegerse, o Sí, considerás que son además, importantes. está muy instalado en la zona también. Acá se le acusó a la Asamblea del Agua del lugar que está muy enfrentada a la extranjerización de la tierra, y son disputas que están permanentemente instaladas. Pero bueno, nada, hay disputas muy fuertes entre distintos sectores. Sí, por supuesto. Además, bueno, hay un enfrentamiento con muchos agentes privados que tienen grandes propietarios de tierra en el lugar. Bueno, no nos olvidemos que hay propiedades enormes, ¿no? Privadas, de extranjeros, además en zona de frontera, algo inaceptable, pero sin embargo ahí está. Desde hace muchísimos años, extranjeros que se instalaron en zonas como Bariloche, sin ir más lejos, y tomaron las tierras y nunca se controló absolutamente nada. Hay casos muy, muy específicos, como el de la familia Madsen en Bariloche, que seguramente debes estar al tanto, y que bueno, la descendencia todavía está luchando por eso. Sebastián, muchísimas gracias por muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir informando y seguramente nos vamos a volver a contactar. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos, Pablo. Sebastián Valverde, doctor en antropología, que ponía un poco de blanco sobre todo este tema que se está viviendo en el sur. Ahora un poco más visibilizado en los medios de comunicación, pero es un tema que viene de hace años. Sin ningún tipo de control se fue tomando el sur por capitales extranjeros y bueno, el resultado lo estamos viendo. Tal cual, y recordemos siempre que no es menor el reclamo de justicia por Rafael Nahuel, y bueno, por Santiago también. Digamos que Santiago Maldonado estuvo también impulsando la causa de los pueblos originarios en la zona patagónica, y bueno, la represión policial, de gendarmería, de las fuerzas de seguridad, que se han cobrado 2 vidas, ¿no? Hay que tenerlas siempre presentes y, como vos decías, seguir impulsando los reclamos, los justos reclamos de nuestros ancestros, ¿no? De una comunidad y que aparte hay lugar para todos, porque tampoco es cuestión de generar contradicciones, sino cuestiones vinculadas a la justicia social también, y a la posibilidad de que todos los pueblos de las distintas regiones de nuestro país puedan desarrollarse. Y para eso sí, los intereses que hay que tocar son los de estos magnates, como vos decías, que encima vienen de otros lugares y que se quedan con todas las tierras o se quieren quedar con todas las riquezas y las tierras de nuestro país. Bueno, te propongo, Pablo, que hagamos una breve pausa, un poco de música, y venimos con el cierre del programa para informarle a todos nuestros oyentes sobre el ciclo de cultura de CONADU, que tiene novedades. Pausa cortita y ya venimos. Vamos. Bueno, Canción Sagrada del Viento, en la voz de Beatriz Pichimalén,
para ir cerrando el programa de esta semana, Pablo. Y bueno, antes de irnos, queremos contarles un poco la agenda semanal de cultura en CONADU, con un audio que nos lo cuenta Silvana Franco. Soy Silvana Franco, de la Secretaría de Cultura de CONADU, y quería invitar a toda la audiencia de Universidades por Todos Lados a participar de un nuevo encuentro del Ciclo Federal de Conversaciones CONADU es Cultura. La cita es el próximo viernes 29 de octubre a las 18 horas por plataforma Zoom CONADU. El gremio anfitrión es ADUFOR de la Universidad Nacional de Formosa, que nos acerca a dialogar con el doctor en educación Mario Olmedo. ¿Sobre qué temas? Fracaso escolar, deserción educativa y la necesidad de interculturalidad en sectores periféricos, marginales, nativos. Es decir, vamos a hablar de las culturas diferentes a las hegemónicas y de nuestro papel como educadores de la universidad pública. Se van a poder inscribir a partir de mañana en formulario disponible por las redes institucionales de CONADU. Les esperamos. La verdad que es muy interesante el ciclo CONADU Cultura desarrollado por la Secretaría de Cultura de CONADU. Durante todo este año estuvo desplegando actividades junto con nuestros sindicatos de base de todo el país, adquiriendo un carácter federal muy grande. Y esta nueva instancia el viernes es muy, muy interesante porque también tiene que ver con un poco también con lo que hablábamos antes, ¿no? La interculturalidad que existe en Formosa, con las poblaciones originarias también, las poblaciones limítrofes también de nuestro país, y la verdad que es súper, súper recomendable todo lo que se viene desarrollando desde la Secretaría. Por otro lado, también esta semana que viene, y más precisamente el miércoles, se cumple un nuevo aniversario del pase a la posteridad de Néstor Kirchner, el 27 de octubre, y bueno, siempre es una fecha para recordar las convicciones, la audacia de un presidente que fue votado con menos votos que desocupados en esa época, y sin embargo, con mucho valor, con mucha audacia, recuperó la política como herramienta de los pueblos para la transformación de nuestro país. Para mí es muy importante recordarlo de esa manera. Antes de Néstor Kirchner parecía que los presidentes no podían hacer nada y que tenían que estar atados a el riesgo país, a los tecnócratas del FMI, al humor de los mercados, como se decía en esa época. Bueno, Néstor vino a recuperar la política como herramienta de nuestros pueblos. Y es la misma discusión y la misma puja que tenemos hoy en día, frente a un gobierno que intenta mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, y otra expresión que lo que intenta es que los que nos gobiernen sean los grupos económicos. Así que siempre es importante recordar... Como politólogo que sos, si tuvieras que definirlo a Néstor... La audacia y las convicciones y el amor por nuestro pueblo. No es fácil transformar la Argentina, pero hay que tener mucho valor, muchas convicciones y ir de frente. Y ese era Néstor Kirchner, la audacia de bajar los cuadros frente a las corporaciones militares, la audacia de decirle al FMI, ya está, no te debemos más nada, y no tenés que venir a golpearnos más la puerta. Una gran cantidad de acciones que desarrolló, el apoyarse con las madres y trabajar muy fuertemente de los derechos humanos. Bueno,
la convicción y la audacia para transformar la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Con las palabras de Pablo Macías sobre nuestro queridísimo Néstor Kirchner, nosotros nos despedimos, invitándolos a que el 27 lo rememoremos, lo pensemos y lo evoquemos para lo que estamos viviendo y para lo que vendrá. Gracias por haber estado del otro lado. Estuvo Luis Javier en la operación técnica, en la producción general Elizabeth Vega Grón, que es directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso como parte del equipo de prensa. Gracias también a la colaboración de Gabriela de Michelis y a Pablo Macía. Pablo, que tengas muy, muy buena semana. Gracias, Virginia, igualmente para vos y para toda la audiencia. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chau.